Buenas noches, profesor. Eh, Voy a exponer el curso de profesional de Derecho, caso de desigualdad en el acceso a la educación en el Perú. Introducción. La educación como pilar fundamental del desarrollo humano y social desempeña un papel crucial en la configuración del futuro de una nación. En el caso del Perú, un país diverso y multicultural, la educación es un derecho fundamental y un instrumento clave para combatir la desigualdad y promover la inclusión social. A pesar de los avances en el acceso a la educación, persisten desafíos que afectan la equidad y calidad educativa en todo el país. Exposición de caso en concreto. La desigualdad en el acceso a la educación en el Perú es un fenómeno complejo y multifacético, que se manifiesta de diversas formas, pero que tiene, como, pero que tiene consecuencias profundas en el desarrollo individual y social de la población. Una de las dimensiones más evidentes de esta desigualdad es la brecha educativa entre las zonas urbanas y rurales del país. Mientras que las áreas urbanas, especialmente la capital, Lima y otras ciudades importantes, suelen contar con una mayor disponibilidad de instituciones educativas, infraestructura adecuada y acceso a recursos educativos. Las zonas rurales enfrentan serias limitaciones de este aspecto. Ante esta situación, podemos analizar las teorías de Pareto, Nozick y Rall. Análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado al caso propuesto. La teoría del óptimo de Pareto sostiene que una situación económica o social es eficiente si no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. En otras palabras, se alcanza un óptimo de Pareto cuando no es posible realizar cambios que beneficien a un individuo sin perjudicar a otro. Aplicando esta teoría al caso propuesto de la desigualdad en el acceso a la educación en el Perú, podemos identificar que la brecha educativa entre las zonas urbanas y rurales del país representa una clara violación del principio de Pareto. Mientras que los estudiantes en áreas urbanas tienen acceso a una educación de mayor calidad y más recursos, aquellos en zonas rurales se ven privados de estas oportunidades, lo que resulta en una situación en la que algunos individuos se benefician a expensas de otros. Análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto. Aplicar el liberalismo de Nozick al caso propuesto de la desigualdad en el acceso a la educación le implica reconocer la importancia de la libertad individual y la propiedad privada en la búsqueda de soluciones. En primer lugar, el enfoque nociquiano sugiere que el Estado debería permitir la libre elección de los individuos en materia educativa, sin imponer restricciones injustas sobre cómo y dónde acceder a la educación. Desde esta perspectiva, una posible solución para abordar la desigualdad en el acceso a la educación en el Perú sería fomentar la inversión privada en el sector educativo. Análisis de la estrategia Maximin de RAL, aplicado al caso propuesto. Desde esta perspectiva, el análisis de la estrategia Maximin aplica al caso propuesto. Destaca la importancia de identificar y abordar la necesidad de los grupos más vulnerables en el contexto educativo peruano. En primer lugar, es fundamental reconocer la situación de los estudiantes en zonas rurales y marginadas, que enfrentan serias dificultades para acceder a una educación de calidad debido a la falta de infraestructura, recursos y oportunidades. Para aplicar la estrategia Maximin en este contexto, es necesario implementar políticas y programas específicos que busquen mejorar la situación de estos estudiantes y comunidades, priorizando la asignación de recursos educativos y la mejora de infraestructura escolar en las áreas más desfavorecidas. Elaboración de propuestas de política jurídica y económica en el Perú en el contexto educativo. En la elaboración de propuestas se considerarán los principios de eficiencia de Pareto, libertad individual Nozick y equidad de RAL. Pareto. En base a su teoría, se sugeriría buscar eficiencia en la asignación de recursos, priorizando inversiones en infraestructura educativa en áreas más desfavorecidas y asegurando que los beneficios alcancen a todos los ciudadanos.
NOCIC. Establecer mecanismos que aseguren que la libertad de elección no conduzca a mayores disparidades. RALS. Priorizar medidas que beneficien a los más desfavorecidos, como la mejora de la calidad educativa en zonas rurales y la implementación de programas específicos para familias de bajos ingresos. Implementación de la propuesta en el sistema educativo. Esto se lograría con los siguientes. Establecimiento de un fondo específico para la mejora de la infraestructura educativa en áreas rurales, siguiendo el principio de Pareto para garantizar eficiencia. Creación de incentivos para la inversión privada en educación, pero con regulaciones que aseguren tarifas accesibles y equitativas aplicando principios de NOCIP. Implementación de programas educativos focalizados en áreas desfavorecidas y familias de bajos ingresos. Plan de igualdad de oportunidades de acuerdo con los principios de RAL. Conclusiones y recomendaciones. La propuesta busca encontrar un equilibrio entre la eficiencia económica propuesta por Pareto y la equidad defendida por RAL, reconociendo la importancia de maximizar la eficiencia en la asignación de recursos. Se garantiza que esta eficiencia no perpetúe desigualdades, sino que busque mejorar la situación de los más desfavorecidos. Se sugiere establecer un sistema robusto de monitoreo y evaluación para seguir de cerca la implementación de las políticas propuestas. Esto permitiría realizar ajustes según sea necesario y garantizar que se logren los objetivos de eficiencia y equidad. Gracias.